¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este diplomado. Hay que darle continuación a este diplomado de epistemología. Gracias a todas y a todos por estar aquí el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y el día de hoy vamos a ver algunos temas relacionados con este tema de la epistemología y sus filosofías. ¿Se escucha doble? ¿Se escucha doble? No, Que se ya. está escuchando entrecortado, Dari. En el aula uno, a veces cuando se empieza a utilizar, empieza a tener como un mal audio. ¿Estás hasta adelante? Sí, Ok, a sí, ver. estoy hasta adelante, pero pues, ¿Cómo Sí, se más oye bien ahí? estoy entrecortado. Se se oye oye mejor, mejor, ¿verdad? ¿verdad? Con tu computadora. Sí, 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 ya le ya le abrí. abrí. nada A ver. más ahora cancela el del aula con el control. O Ajá. dile a, o A ver, dile a quién Ahorita, si te la puede espérame. cancelar. Ajá. listo, ¿cómo se oye? Mejor. Ya se oye mejor, ¿verdad? Sí, Sí. cancelé el del aula. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, como les decía, el día de hoy vamos a ver solamente algunos temas relacionados con la epistemología y la filosofía. Vamos a ver un tema que para mí es interesante, ojalá sea también ustedes, interesante también para ustedes, que es el del pensamiento crítico, cómo se fue manejando la epistemología a lo largo de la historia. Acuérdense, seguramente ya lo vieron en otras sesiones, la epistemología pues es la ciencia que trata de que todo sea verdad, ¿no? Que lo que se diga se pueda comprobar, que no quede en la teoría las cosas, en simples opiniones, sino que pues lo que se afirme se pueda de alguna forma comprobar, ¿no? Que el hecho pase de solamente un hecho a una verdad, algo que sea científicamente sobre todo comprobable. De ahí nació la epistemología y luego obviamente la epistemología, como lo van a ver en otras sesiones, pues llega hasta el derecho. Y en realidad, cuando llega hasta el derecho, la epistemología, que lo seguirán viendo en otras sesiones, pues son temas ya en el derecho que se tienen que comprobar, ¿no? No todo puede quedar en la teoría, hay temas que se tienen que comprobar, pero bueno, la sesión de hoy va a ser una sesión breve, vamos a ver solamente este tema relacionado con el pensamiento crítico y un poco de cómo impactó sobre todo en la antigua Grecia esta figura de el pensamiento crítico, pues con los filósofos pues clásicos y más importantes en toda la historia universal, que son Sócrates, Aristóteles y Platón, ¿no? De la antigua Grecia, que ellos fueron los que crearon esta figura del pensamiento crítico. También quiero decirles que, bueno, pues como les decía, soy Darío Mora Jurado, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Aquí en la primera lámina está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Yo creo que los voy a ver no solamente en esta sesión, sino en otra sesión ya de las últimas de este diplomado. Entonces, en estas dos sesiones, pues tengo esta presentación para esta sesión y para la que vamos a tener ya en las últimas sesiones del diplomado. Si alguien quisiera esta presentación, pues con todo gusto me puede escribir a mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx, y si me escribe, pues yo les contesto haciéndoles llegar esta presentación. El día de hoy vamos a ver pocas láminas, pero en la siguiente sesión, que no es mañana, sino la próxima semana, también vamos a ver otras láminas de esta presentación. Si quieren de una vez la presentación, yo se las hago llegar terminando la sesión. Y si la quieren ver toda, entonces después de la segunda sesión que van a tener conmigo, también les puedo hacer llegar esta presentación con todo gusto, porque les digo, hasta aquí están incluidas las dos sesiones que van a ver conmigo en este diplomado. Y también, pues quiero decirles que pueden participar en cualquier momento, si es de su interés la participación sobre algún comentario, algún tema de esta sesión, pues simplemente abren su micrófono o ponen algún comentario ahí en el chat
o ponen una manita en la pantalla y con todo gusto los escuchamos. No será al final de la sesión, sino en cualquier momento ustedes pueden participar. Con todo gusto las escuchamos o los escuchamos. Bueno, como les decía, el tema que vamos a ver hoy va a ir enfocado directamente al pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es una figura que se creó por parte, les digo, de la antigua Grecia. Los filósofos como Aristóteles, Platón y Sócrates ya hablaban de este tema del pensamiento crítico. Y es un tema que tenemos que emplear en todas nuestras actividades, ¿no? A la fecha. Ya lo van a ver después, este tema del pensamiento crítico, pues con otros académicos, otros filósofos especializados, pero ya en la actualidad, ¿no? Pero esto viene, insisto, desde la antigua Grecia. ¿Y qué quiere decir, bueno, el pensamiento crítico? ¿Para qué nació el pensamiento crítico? Hola, buen día. Pues los griegos señalaban, ¿no? Que el Me siento pensamiento donde tengo. crítico... Dante, te encargo tu micrófono, por favor. Gracias. El pensamiento crítico se refiere a generar nuevas ideas. Cualquier persona debe generar nuevas ideas, ¿no? Para resolver problemas, como se dice aquí en la lámina, mediante nuevas interpretaciones, inferencias y llegar a nuevas conclusiones. Es decir, el pensamiento crítico quiere decir que todas las personas tenemos que ir más allá de lo que tenemos en este momento. Y eso lo trabajaron mucho tiempo, pues los filósofos como Aristóteles y Sócrates, sobre todo en la antigua Grecia, siempre hacían sus reuniones con especialistas, ¿no? Con los que generaban mayor conocimiento en ese tiempo, en la antigua Grecia, y discutían los temas. Entonces, desde ahí nace el pensamiento crítico que se debe, ¿no? A la dialéctica, es decir, a la discusión de los temas. Y esto implica, pues, que lo debemos nosotros de todavía llevar a cabo, todavía utilizar esta figura del pensamiento crítico, pero en todos nuestros ámbitos, no solamente en el profesional, también en el ámbito académico, inclusive también en el ámbito personal, es muy importante. Es decir, cada día tenemos que decir, bueno, vamos a aplicar el pensamiento crítico en lo personal o en lo académico, en lo profesional. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que ir un poco más allá de lo que ya tenemos. Por ejemplo, si yo fuera secretario de Estudio y Cuenta y trabajara en una ponencia, como ya me ha sucedido, pues me van a decir, no redacta un proyecto de sentencia, ¿no? Imagínense si redactáramos los proyectos de sentencia como se redactaban hace 40 años, pues ahí no tendríamos ningún pensamiento crítico, ¿no? Siempre que nos digan, no, pues que tienes que redactar un proyecto de sentencia, pues cada vez que nos toque hacer esa función, tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que decir, a ver, el último proyecto de sentencia que realicé fue así, así. La última sentencia que hice, en pocas palabras, fue así y así, ¿no? ¿Cómo lo puedo mejorar? No, pues que tenía 80 páginas tu sentencia. No, pues voy a tratar de hacer una sentencia de 70. No, pues que tenía algunos términos que no eran muy claros. Pues voy a tratar de que esta tenga los términos más claros. No, que utilizaste palabras en latín que no entiende la ciudadanía en general. Y pues tu sentencia es una sentencia electoral y la tiene que entender toda la ciudadanía y resulta que utilizaste palabras en latín. Bueno, esta la voy a hacer con menos palabras en latín, o si le pongo palabras en latín, pues tengo que explicar a qué me estoy refiriendo con eso. No, que tus conclusiones fueron de 2 párrafos y podrían ser de una. Pero esas preguntas que les estoy haciendo, yo me las estoy haciendo, nadie me las está diciendo, sino yo mismo, cuando veo mi anterior proyecto de sentencia, pues estoy viendo cómo lo puedo perfeccionar. Y digo, no, pues era de 80, lo voy a hacer de 70. Se puede hacer de 70 páginas para que no sea tan grande la cepa, a lo mejor sí. Puede ser más clara, pues voy a hacer el esfuerzo para que sea más clara. Voy a quitar términos complejos, pues voy a quitar así, ¿no? Y en todo lo que hagamos, así lo decían los filósofos griegos, hay que aplicar este pensamiento crítico, generar nuevas ideas para
generar nuevas conclusiones. Lo mismo en lo académico, no, pues que tengo que hacer un trabajo de investigación, ¿no? Porque estoy estudiando una maestría o lo que quiera. Bueno, pues a lo mejor mi primer trabajo de investigación era de 200 páginas y a lo mejor mi segundo trabajo de investigación ya fue de 100 y a lo mejor mi tercer trabajo de investigación es de 50 y resulta que es más claro el de 50 que el de 200. Y luego resulta que tiene mejor información el trabajo de investigación de 50 que el de 200. Y antes a lo mejor yo pensaba al revés, que si era de 200 era un mejor trabajo y resulta que el mejor trabajo resultó el de 50 y no había por qué trabajar 200 cuartillas. Y a lo mejor de 50 pues le bajo a 30, ¿no? Y a lo mejor termino haciendo trabajos de investigación de 20 hojas que quizá pues toda la ciudadanía que lo va a leer me lo agradezca. Porque en vez de leer 100 hojas y entender lo mismo, solamente van a leer 20 y van a entender lo mismo y van a tener la misma información y las mismas fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es pensamiento crítico. Y también inclusive el pensamiento crítico, ya lo decían los griegos, ¿no? Puede ser desde, también en lo personal, ¿no? Cualquier tema personal también puedo aplicar en el pensamiento crítico. Por ejemplo, ¿no? Pues que fui al doctor, me dijo, no, pues te tienes que hacer unos análisis, no, pues que saliste muy alto en el azúcar. Bueno, pues ¿qué voy a hacer para eso? También hay que aplicar el pensamiento crítico en todos los temas. Es un tema complejo, pero bueno, aquí el Tribunal Electoral, por ejemplo, pues ha trabajado muchísimo este tema del pensamiento crítico, ya en la realidad, no solamente como una teoría, sino en la realidad. Si ustedes ven cuando empezó el Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pues había sentencias de 800 páginas. Ahorita las sentencias del Tribunal Electoral en promedio son de 30 o 40 páginas. O sea, de 800 hace 26 años, vamos en 40, en promedio, 30. Hay sentencias ya muy grandes de 80 páginas, hay sentencias de 8, 10 páginas, etcétera, ¿no? Entonces fue trabajando. También vean el lenguaje ciudadano que tienen las sentencias que no tenían las de hace 26 años, un lenguaje tan ciudadano como el que tienen actualmente. Luego también, por ejemplo, las sentencias de hace 26 años no tenían un lenguaje incluyente como lo tienen las de actuales, ¿no? Las sentencias actuales. Y ese es solo un solo ejemplo como una institución no puede trabajar este tema del pensamiento crítico, porque ha tenido varias integraciones el tribunal y todas esas integraciones han trabajado sobre este tema no del pensamiento crítico para generar nuevas ideas. Entonces ya los filósofos actuales de la actualidad pues nos dicen, ¿no? Que este pensamiento crítico pues tenemos que tener diversas actitudes que no son tan sencillas, o sea, aplicar el pensamiento crítico en nuestra vida pues no es nada sencillo, ¿no? Y dicen los filósofos, debes de tener 4, ¿no? Características, 4 actitudes para poder aplicar estos temas del pensamiento crítico. Primero, este es el más importante, este es el que más trabajo cuesta, ¿no? El de la humildad, ¿no? Así lo decían los griegos, ¿no? Pues hay que juntarnos, hay que discutir los temas, hay que hacernos preguntas para generar nuevas respuestas. No podemos dejar todas las cosas como están, sino hay que hacernos preguntas para generar nuevas respuestas. Si no discutimos los temas, pues entonces no vamos a llegar a nada nuevo. ¿No? Por ejemplo, si yo circulo un proyecto de sentencia y todos mis demás compañeras y compañeros me dicen, pues está bien, entonces no vamos a avanzar. Y a lo mejor pasan 3 años y me siguen diciendo está bien, y a lo mejor pasan 6 años, 8 años, 10 años y me siguen diciendo está bien, pues que avanzamos en 10 años. No, Aristóteles decía hay que juntarnos y discutir, hay que generar nuevas preguntas. Pues se llama pensamiento crítico. Hay que cuestionar lo que tenemos para generar un mejor documento. Si no cuestionamos lo que tenemos, si no generamos una discusión, pues entonces vamos a seguir así, ¿no? Yo me acuerdo que muchos decían, no, pues es que así me lo enseñó mi maestro, y el maestro también decía, pues es que así me lo enseñó mi maestro, y así, entonces era todo, repetíamos y no había ningún cuestionamiento.
No había ninguna crítica. Todos decíamos así es y punto. Pero poco a poco, ¿no? La ciencia nos fue diciendo, no, pues tienes que generar discusión para que esa discusión genere nuevo conocimiento. Por ejemplo, si hay una reunión de trabajo y todos dicen está perfecto, está bien, pues no sirvió mucho esa reunión de trabajo. ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué discutimos un tema? Si todos decimos está perfectamente bien el tema, pues no tiene caso esa reunión, ¿no? Hay que reunirnos para, pues, discutir lo que se está trabajando y perfeccionarlo. Poco, mucho, regular, pero siempre podemos conseguir perfeccionar, ¿no? Ese tema. Pero bueno, la primera actitud que tenemos es la humildad, ¿no? Como se dice aquí, los mejores pensadores críticos pueden equivocarse en sus juicios, ¿no? Pero tengo que estar abierto a la crítica y reconocer muchas veces, pues, que estoy equivocado. Si también empiezo sin reconocer que estoy equivocado, pues entonces no vamos a generar nuevo conocimiento, no vamos a perfeccionar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un documento. Después, cuando una persona, como dice aquí esta lámina, ¿no? Cuando una persona cree que ya sabe todo sobre un tema, deja de estar abierto a nueva información, críticas o ideas. Eso también nos debe de quedar muy claro, ¿no? Pues que siempre va a haber, siempre se va a generar nuevo conocimiento, ¿no? Entonces debemos estar abiertos a críticas, a escuchar las ideas de todos los demás y a tomar en cuenta las ideas de todos los demás, pues para generar un nuevo conocimiento, ¿no? Como dicen por ahí, no es lo mismo 2 ojos que 4 ojos, que 8 ojos, que 16 ojos. Entre más personas critiquen un documento, si lo hacen de buena fe, ese documento va a ser un mejor documento cada vez, ¿no? Así debe ser, pero pues sí, tenemos que, entonces, entre una de las actitudes más importantes, adoptar la de humildad, ¿no? Escuchar a los demás y atender, ¿no? A los demás. Y si pensamos que alguna otra persona no tiene razón, pues defender nuestro punto. Pero la antigua Grecia, los filósofos de la antigua Grecia siempre lo dijeron, hay que generar discusión. Si no hay discusión, las cosas van a seguir como siempre están. Y miren que cuando estaba la antigua Grecia, pues la ciencia no había avanzado muy poco. No había forma de acreditar que fueran ciertas cosas. La ciencia todavía no avanzaba en la antigua Grecia y entonces se hablaba de mucha teoría, se perfeccionaban algunas cosas, pero todavía no estaban las ciencias para, pues, comprobar. Ahorita lo vamos a estudiar también, que las cosas que se decían eran ciertas o no, no se tenía todavía, ¿no? Las herramientas necesarias para saber esto es cierto o no es cierto. Por ejemplo, como decía en la antigua Grecia, podía llegar una persona en la antigua Grecia y decir, pues la Tierra es redonda. Y entonces se generaba la discusión. Imagínense que llegara una persona y dijera en la antigua Grecia, la Tierra es redonda y nadie le discutiera, pues la Tierra es redonda, sin tener, ¿no?, las herramientas científicas para saber si era o no era. Pero si se genera discusión y llegaba una persona a la antigua Grecia y decía la Tierra era redonda, pues en la mayoría de las personas en ese tiempo le iban a decir, no, es plana, pues la Tierra es plana y por eso puedes caminar. Si no fuera plana, pues no podríamos caminar o lo que sea, ¿no? Y entonces generaba la discusión. El problema que tenían en la antigua Grecia es que uno decía, la Tierra es plana, si llegaba otra persona que no llegó en esa época, pero podía haber llegado a decir, la Tierra es redonda, pues a ver, demuéstrame que la Tierra era redonda. Entonces la discusión no se podía comprobar científicamente. Entonces quedaba todo en discusión, aunque obviamente había filósofos muy inteligentes, pues que ya veían las cosas que podían suceder, las discutían, a lo mejor muchos decían, tienes razón, pero no se podía comprobar científicamente. Fue con el desarrollo de la ciencia donde se pudo comprobar ya después, en algún momento, que la Tierra era redonda, pero eso, por ejemplo, ese solo tema generó muchísima discusión
donde primero le decían, pues, ¿de dónde sacas que la Tierra es redonda? Eso es imposible, ¿no? Y después científicamente se fue comprobando. Pero, lo dijeron los griegos muchas veces, hay que generar la discusión. Y la discusión empieza con uno mismo. Uno mismo tiene que discutir sus temas personales, cómo perfeccionar sus propios temas, ¿no? Y cómo podemos corregir nuestros propios temas, ¿no? Pues que me levanto a las 7 de la mañana y no me alcance el día. Bueno, eso nomás lo sé yo. ¿Cómo puedo perfeccionar eso? Pues me voy a levantar a las 6:30 porque ya vi que si me levanto a las 7 no me alcanza el día. ¿Y quién va a decidir si me levanto 6:30 o 7? Pues nada más yo. Así se empieza a generar la discusión y el pensamiento crítico, primero en lo personal y ya luego en otros ámbitos. Pero tenemos que empezar primero con nosotros y luego decir por qué me tengo que levantar 6:30 y por qué a las 7 pues ya no me alcanza el día y ya tomando, así vamos tomando decisiones personales, luego decisiones en el trabajo, luego decisiones pues en la academia, lo que sea, ¿no? Pero se tiene que comprar, insisto, con este primer elemento, la humildad. El segundo, tengo que estar abierto a las críticas. Imagínense que hagan un trabajo de investigación, el que ustedes quieran, y nadie lo revise, ¿no? Porque ya está bien mi trabajo y nadie lo debe de revisar. Pues seguramente ese trabajo va a tener errores, porque fíjense, cuando uno revisa un trabajo, por ejemplo, de investigación, pues si uno está en un error, nunca lo va a ver, porque uno no encuentra ese error, porque uno cometió ese error. Y yo puedo leer 10 veces una cuartilla que tenga un error, el que ustedes quieran, y no lo voy a encontrar, porque ese error lo cometí yo. Imagínense que tengo una falta de ortografía, nunca la voy a encontrar, porque yo pienso que no tiene esa falta de ortografía. Entonces puedo leer 20 veces la cuartilla y nunca voy a decir es que aquí falta un punto y aparte, porque según yo no falta ese punto y aparte. Entonces tengo que estar abierto a las críticas y tengo que pues socializar ese documento. Y tengo que decirle a las demás personas, ¿saben qué? Revísenlo, a ver qué está bien y qué está mal. Imagínense una publicación, ¿no? Alguien, un periodista que escribe un artículo en tal periódico, imagínense si no tuviera corrección de estilo. ¿Cuántas veces ese artículo de ese periodista que publica, por ejemplo, en el Reforma, cuántos errores tendría porque no acepta la corrección de estilo? Cualquier periodista que publica algo, pues le revisan su documento 2 o 3 personas, porque si no va a tener un error seguramente. Nadie hace ningún documento perfecto, cualquier documento puede tener un error, pero el propio autor del documento no lo va a encontrar. Necesitamos que otra persona revise ese documento para que esa otra persona encuentre que falta ese punto y aparte. Entonces no podemos, no, es mejor que nos revise el documento otra persona a nosotros revisarlo 10 veces. Vamos a trabajar 10 veces y no nos va a servir de nada porque nosotros pensamos que está bien. Entonces no vamos a encontrar el error. Mejor lo hacemos una vez, lo revisamos una vez y después que lo revise otra persona para que esa persona encuentre los errores que nosotros no vamos a encontrar. Pero debemos estar abiertos a ese cuestionamiento y abiertos a que esa persona llegue y nos diga, oye, ¿sabes qué? Pues aquí falta un punto y aparte. Y listo. O sea, debemos ser, ¿no? Abiertos a las críticas. Por la misma razón, un pensador crítico, como se dice aquí, ¿no? Tiene que ser capaz de escuchar opiniones contrarias a las suyas. Ya no un punto de aparte, a lo mejor, oye, a tu documento le falta ponerle esto, o hay que quitarle esto, o falta tal comentario, o falta tal fuente, o falta lo que sea, pues siempre se va a perfeccionar el documento necesariamente, pues con, no, la apertura a las críticas, como se dice aquí. Entonces, en pocas palabras, también el pensamiento crítico nos habla de un tema muy importante, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Las opiniones de los demás. No, yo no puedo decir, pues estoy muy sano y listo, estoy muy sano. No, pues a lo mejor voy al doctor, me dice, hazte unos análisis y entonces ya voy a escuchar opiniones de los demás, a ver si estoy muy sano o no. Pero mientras yo diga, estoy bien de todo, pues según yo voy a estar bien de todo, pero hasta que me haga unos análisis voy a saber si estoy bien de todo o no.
pero tengo que aceptarlo y hacérmelo, ¿no? Y lo mismo sucede en las discusiones sobre cualquier tema, ¿no? Tenemos que estar abiertos a las críticas para que eso genere perfeccionar, ¿no? Como dicen los ingenieros, es que ustedes los abogados y abogadas nos dicen, no, los ingenieros son muy cuadrados siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hacen el mismo documento. Por ejemplo, un día un ingeniero a mí me dijo, un día tuve la oportunidad de ir a la Volkswagen en Puebla, a la agencia, a la fábrica de coches. Y entonces me dijeron, imagínense que nosotros fuéramos como las abogadas y abogados, y yo me quedé, pues, ¿cómo somos? ¿O qué? Pues que siempre hacemos lo mismo, pues seguiríamos aquí con el Volkswagen, ese auto que ya a la fecha, el Volkswagen Sedán, pues es un auto pues completamente superado, y fue el coche que más se vendió en todo el mundo durante muchos años, pero es un coche que ya está superado en todo porque pues, empezamos a discutir, empezamos a generar nuevo conocimiento, empezamos a perfeccionar la ingeniería automotriz, y pues ahora un Volkswagen Sedán pues no puede circular porque ni siquiera tiene las medidas básicas de seguridad. Entonces lo mismo, ¿no? Ustedes abogadas y abogados o contadoras y contadores, pues también sus documentos no pueden ser los de hace 30. Se tienen que perfeccionar necesariamente. No, pues es que el ministro de la Suprema Corte de hace 30 años redactaba así las sentencias, pues es que era el ministro de la Suprema Corte de hace 30 años, pero el actual ministro de la Suprema Corte no puede redactar igual las sentencias, porque entonces no hay un avance en la ciencia, ¿no? Del derecho, porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces no avanzamos en 30 años, imagínense, y solo estamos hablando de redacción. Ya no estamos hablando de argumentación e interpretación, pero en estos últimos 30 años, la argumentación e interpretación que tienen como contenido las sentencias de los tribunales en México y en el mundo, pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Simplemente por tocar un tema, hablamos del control constitucional, pues en los 80s, ningún tribunal en México podía ejercer control constitucional. Es decir, ningún tribunal en México en 1980 a 89, 90 podía decir, pues esta norma es contraria a la Constitución. Eso era imposible. Vienen los 90s, vienen 2000, 2005, 2010, ¿no? Y ahora a la fecha, pues cualquier tribunal después de 30 años, cualquier tribunal puede decir que hay una norma, por lo menos en materia electoral, cualquier tribunal puede decir que hay una norma que es contraria a la Constitución y que esa norma no puede aplicar y no va a aplicar. Oye, pero que esta es una ley. ¿Cómo puedes decir que este código electoral del Estado de Colima no se va a aplicar porque es contrario a la Constitución? Si ese código electoral de Colima, ¿no? Lo aprobó el Congreso de Colima por unanimidad. Todas las diputadas y diputados estuvieron de acuerdo con esa nueva ley electoral. Y ahora tu tribunal dice que ese artículo tal es contrario a la Constitución. Pues ese es, ¿no? Generar ciencia, generar pensamiento crítico, darle más atribuciones a los tribunales. Y ahora a la fecha, pues cualquier tribunal electoral puede decir, pues sabes que esta norma es contraria a la Constitución o esta norma es contraria a tal tratado internacional y pues no va a aplicar y no la vamos a aplicar. Oye, pues que se van a enojar las diputadas y diputados que la aprobaron. Pues es contraria a la Constitución y no la vamos a aplicar. Y listo, ¿no? Ese es avance en el derecho, ese es avance en la forma de interpretar las normas, en la forma de argumentarlo en un documento y decir, pues, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que proteger en México, en el Estado mexicano, son las disposiciones constitucionales. Más allá de cualquier disposición legal o más allá de cualquier reglamento, ¿no? De cualquier lineamiento, ¿no? Más allá, por ejemplo, de lo que dicen los estatutos de un partido político, pues está lo que dice la Constitución. Y eso se modificó completamente en 30 años. Les digo, a partir de los 90, con la reforma constitucional al Poder Judicial Federal en 1994, pues se le dio atribuciones a la Corte de ser un tribunal constitucional. Y posteriormente se le dieron atribuciones al Tribunal Electoral de ser un tribunal constitucional.
y posteriormente con diversas interpretaciones al artículo 1 de la Constitución, pues se dijo que también los tribunales en las entidades federativas son tribunales constitucionales en el ámbito de su competencia y pueden inaplicar normas por inconstitucionales o por inconvencionales en el ámbito de su competencia. Todo eso se avanzó en 30 años, pero antes de esos 30 años, duramos 150 años sin que un tribunal fuera tribunal constitucional. 150. Y luego en 30, ahora resulta pues que hay un avance increíble, ¿no? En el tema de interpretación y argumentación. Por ejemplo, si uno iba a la universidad en 1980, no estoy hablando de hace miles de años, ¿no? Si uno iba a la universidad en 1980, todavía en 1990, vean todas las facultades de Derecho, en 1990 y no existe la materia de interpretación y argumentación. Ni siquiera está, digamos, optativa, tampoco está. No se hablaba de interpretación y argumentación en 1990. En 1990 se aplicaba directamente el Código Civil y directamente el Código Penal. Y listo. No teníamos que decir, a ver, esta norma del Código Penal es conforme a la Constitución o no. No revisábamos, aplicábamos directamente el Código Penal, civil, laboral, el que fuera. No había ese tipo de interpretaciones. Y si uno iba a la escuela, a la Facultad de Derecho en 1990, pues ni siquiera estaba la materia, no existía la materia argumentación e interpretación. Pero poco a poco las diferentes discusiones fueron provocando en México y en todo el mundo esta figura del control constitucional. Y dijeron, no, pues ¿sabes qué? Tenemos que revisar que todas las normas sean conformes a la Constitución y lo tenemos que revisar los tribunales porque no lo hace el Poder Legislativo. Entonces, si no lo hace el Poder Legislativo, lo tiene que hacer el Poder Judicial. Que a la fecha, fíjense, 2023, todavía el Poder Legislativo aprueba normas que pueden ser contrarias a la Constitución. Cuando en muchos países en el mundo, por ejemplo en Canadá, pues antes de que se apruebe una norma por parte de un Poder Legislativo, por parte del Parlamento, pues hay una comisión que se llama Comisión Constitucional que revisa que esa norma se conforme a la Constitución. Y si no, le dice a las legisladoras y a los legisladores, a los parlamentarios, ¿no? Saben que no se puede aprobar esta norma. ¿Pero por cómo que no se puede aprobar? Pues no se puede aprobar esta norma porque, ¿qué creen? Es contraria a los principios que están en la Constitución. Entonces no se aprueba. En México funcionamos diferente. En México aprobamos la norma y luego cuando alguien no está de acuerdo con esa norma, va a los tribunales y les dice, oye, ¿sabes qué, tribunal? Esta norma es inconstitucional o esta norma es contraria a los tratados internacionales. Entonces declara su inconstitucionalidad. Y así sucede a la fecha. Pero esto fue vía, ¿no? Como les decía, pensamiento crítico, vía diferentes discusiones. Y en este momento, 2023, si ustedes se dan cuenta, pues estamos en un pensamiento crítico y en diferentes discusiones entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Hay diversas discusiones constantes porque el Poder Legislativo dice, esta es la ley y se tiene que aplicar, y luego esa ley que se tiene que aplicar llega al Poder Judicial y el Poder Judicial dice, no se puede aplicar esa ley porque es contraria a la Constitución, o no se puede aplicar esa ley porque es contraria a los tratados internacionales. Entonces, de alguna forma, estas discusiones, ¿qué van a generar? Pues nuevas leyes que sean conformes a la Constitución. O si queremos avanzar en algunos temas, pues se tiene que reformar la Constitución para que tengamos un sistema armónico. Ahorita, ¿cuál es el problema? Muy grande que tenemos, por ejemplo, en materia electoral, pues que hay una discusión porque no hemos tenido las reformas necesarias, pues hay una gran discusión entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sobre todo, fíjense, en un tema central que lo van a ver en todo el proceso electoral, hasta que sean las elecciones del 2024. Y este tema fundamental que debe prevalecer en todas las democracias, en todos los estados constitucionales democráticos de derecho, es la libertad de expresión.
van a ver que de aquí a la elección de 2024 se va a estar discutiendo hasta dónde llega la libertad de expresión por parte de todas las personas y hasta dónde tiene que restringirse la libertad de expresión porque puede afectar otros principios constitucionales como equidad en la contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una discusión que como no tenemos una legislación armónica, pues van a generar discusiones. Pero imagínense que no se generaran las discusiones y que todo el mundo dijera, así dice la ley y listo. Podría haber ahí vulneración a este derecho a la libertad de expresión de las personas. Por eso los griegos decían y no, discutan los temas. Porque si no, bueno, aplicamos el código electoral de la entidad federativa que ustedes quieran y entonces le decimos a la persona, no te puedes pronunciar. Porque si te pronuncias, estás afectando la equidad en la contienda. Y listo, y así nos vamos bien fácil, pero su libertad de expresión. Y luego, su derecho a la información, ¿dónde va a quedar? No, pues es que sí dice la ley y punto. Pues no, ¿no? Como ya somos tribunales constitucionales, todos los tribunales electorales, pues tenemos que revisar si esa norma de alguna forma está limitando la libertad de expresión de esa persona. Y de qué forma podemos proteger la libertad de expresión de esa persona, porque es un derecho humano, es un derecho fundamental y es un derecho político y en una democracia avanzada la libertad de expresión es fundamental. No, pero que no lo dice la ley. ¿La ley de cuándo es? No, pues que la ley es de 2007. Estamos en el 2023. Pero pues es que no se ha modificado la ley. Pues está bien, no se ha modificado la ley. Pero eso no va a ser pretexto para vulnerar derechos humanos. O en su caso, derechos políticos. Y empieza la gran discusión, es la gran discusión que tenemos ahorita en el sistema electoral en nuestro país, hasta dónde se debe de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información y hasta dónde se debe delimitar para que no se afecten principios como equidad en la contienda, etcétera. Y luego si soy servidor o servidor público, pues hasta dónde me puedo pronunciar y hasta dónde vienen los límites para pronunciarme. Y luego, pues obviamente, como lo dice también la Constitución, pues no utilices recursos públicos para fines políticos, porque entonces ahí se está afectando la equidad en la contienda. Pero si no soy servidor o servidor público, si soy una ciudadana o ciudadano en general, pues aplica diferente la legislación. La limitación estaría, desde mi punto de vista, en no aplicar recursos públicos, no utilizar recursos públicos, no aprovecharme de una función pública, ¿no? Para hacer, por ejemplo, propaganda política. Entonces, todos estos temas son puro pensamiento crítico. Que sí se puede, que no se puede, que hay que discutirlo, que ya tomamos esta decisión. Bueno, la siguiente vez hay que tomar una mejor decisión y volver a analizar el tema y la siguiente vez una mejor decisión. Y luego, si soy legisladora, legislador, pues no quedarme así, pues hay que modificar la Constitución. Y luego hay que modificar la ley. O como sucede mucho, ¿no? ¿Por qué han sido tan cuestionados, por ejemplo, las legisladoras y los legisladores en las entidades federativas? Me voy otra vez a lo electoral. Ah, si hay un nuevo código electoral, federal o general. Ah, entonces en la entidad federativa, pues hacemos un nuevo código electoral también en el estado, pero igualito al federal y ya. Y entonces, ¿para qué tenemos diputadas y diputados en el estado si nada más van a copiar lo que dice la ley federal, la van a traer a la ley local? Eso no es pensamiento crítico tampoco. Pensamiento crítico es saber, a nivel federal está esta ley. Bueno, vamos a crear una nueva ley a nivel local, pero va a ser mejor que la federal. Y fíjense, sí hay códigos electorales mejores que el federal o que la ley general, como se llama. Por ejemplo, hay mejores códigos en los estados que la ley general, ¿no? De instituciones y procedimientos electorales. La que aplica para todo el país, hay mejores en estados, pero porque hay pensamiento crítico. Nada más les doy un ejemplo así muy evidente. ¿Se puede anular una elección por violencia política en razón de género? ¿Buscamos causales de nulidad en la Constitución? No hay. ¿Buscamos una causal de nulidad en la ley general que aplica para las elecciones federales, por ejemplo?
Una causal de nulidad por violencia política en razón de género, tampoco hay. Pero en el Código Electoral de la Ciudad de México, sí está. Y en el Código Electoral del Estado de Veracruz, también está. Y a nivel federal no está. Entonces aplicaron ese Congreso local, se aplicó un pensamiento crítico, sí discutió el tema y dijo, pues como están las cosas actualmente en materia electoral, vamos a crear en la ley una causal de nulidad por violencia política en razón de género, porque se discutió el tema en el Congreso y se decidió crear esa causal. Eso es pensamiento crítico. Si no tenemos pensamiento crítico, pues decimos, pues si no está en el federal, ¿para qué lo ponemos en el local? Eso es en todo, son ejemplos electorales los que les estoy dando, pero no, eso debe ser en todo, tenemos que discutirlo. Todo, primero con nosotros mismos y después con las demás personas y después trabajar en equipo. En el momento que digamos, yo lo sé todo y yo lo arreglo todo y yo soy el único que sé el tema, es el error más grande que podemos cometer, ¿no? Siempre tenemos que discutirlo, siempre tenemos que pedir la opinión. Yo el consejo que les puedo dar es cualquier documento que ustedes algún día quieran publicar, por lo menos, así por lo menos, díganle a otra persona que sea de su confianza, dale una ley. Así, mínimo. No hay periodista, así como lo escuchan, no hay periodista que su artículo no sea revisado por otra persona antes de publicarse. Y esos son los especialistas, ¿no? Los periodistas. Bueno, nosotros con mayor razón, si tengo un documento, ¿sabes qué? Dale una revisadita, ¿no? Y es en todo, no, que mi coche es el mejor del mundo, ya me voy de viaje. Y me voy a ir a un lugar donde está 10 horas de carretera, ya está perfecto. No hagamos nunca eso, ¿no? Pues sabes que se lo voy a dar al mecánico, que lo revise. Yo sienta que está perfecto, pues dale una revisadita, porque ¿sabes qué? Me voy de vacaciones y 10 horas de carretera a seguir, dale una revisadita. Y eso es en todo. Empezando les digo con nosotros. No, hombre, pues que tengo 50 años, pero parezco de 30. No, mejor que nos diga el doctor. ¿Sabes qué? Chécale aquí, chécale acá, haz esto, haz aquello, tómate esta medicina. Eso siempre es claro. Y fíjense, viene el pensamiento crítico desde los griegos, generar discusión y preguntar a los expertos y que nos asesoren los expertos. Eso siempre va a ser muy bueno. Y luego acá, como dice también la tercera lámina, ¿no? Este tema de respeto hacia los demás. Eso es obviamente. Vamos a generar discusiones en cualquier ámbito, ¿no? De nuestra vida, ¿no? Y se dice aquí, aunque en muchas ocasiones sus ideas sean más válidas que las de la mayoría de las personas, el pensador crítico debe respetar a los demás con independencia de que quien tenga la razón. Hay que escuchar a todos y sí defender nuestras posiciones. Tampoco decir, no, pues lo que me diga el otro, ya voy a hacer todo lo que me dice, no. Los griegos le dicen claramente, genera la discusión, defiende tus posiciones, cuando veas que tengas razón, defiende eso porque tienes razón, y cuando no, acepta el error y corrige, pero hay que generar la discusión. Necesariamente, si no generamos la discusión, pues no vamos a llegar a nada. Aquí tuvimos, por ejemplo, aquí en la Escuela Judicial Electoral, siempre que hay una reunión, pues se busca generar discusión, ¿no? Por ejemplo, si estamos revisando el trabajo de investigación de quien sea, se busca generar la discusión. Si todos llegamos, ay, qué bonito está tu trabajo, está todo dar, no sé qué, ¿para qué hacemos la reunión? Se tiene que hacer una reunión, pues, a ver qué podemos mejorar, qué le falta, qué le sobra, estar bien el documento, están bien los argumentos, están bien los párrafos, qué le quitamos, qué le ponemos, etcétera, etcétera, etcétera. Si llegamos todos, oye, qué bien, te felicito por tu trabajo, no, pues ¿para qué hago la reunión? No vengo a que me felicites por mi trabajo, vengo a que le veas con lupa qué le podemos mejorar. Entonces imagínense eso a lo largo de los años. Si a cada trabajo que haga le mejoro algo, pues en 5 años, pues ya cambió radicalmente ese trabajo original. Ya lo revisé durante 5 años, obviamente ya mejoró en todo. Y porque tomé la opinión de todos los demás. Y le hice caso a todos los demás. También, por ejemplo, aquí en el Tribunal Electoral, en las ponencias, pues cuando llega un caso complejo,
pues el magistrado cita a todos en reunión para que todos opinen sobre ese asunto y opinen cómo se debe de resolver ese asunto. Y entonces lo mejor que podemos hacer es escuchar a todos los demás, que cada quien nos dé su opinión y luego después pues llegar a una conclusión. Por ejemplo, así nació en el tribunal, ¿no? Igual que se pudiera anular una elección por violencia política en razón de género. Había discusiones y discusiones y discusiones. Había quienes decían jamás se va a poder anular una elección por violencia política en razón de género, no tiene ningún caso crear la causal de nulidad, cómo va a ser determinante en la elección, etcétera. Se discutió mucho el tema. ¿Qué pasó en el 2021? Se anularon 2 elecciones por violencia política en razón de género, así. ¿Qué va a pasar en un futuro? Pues a lo mejor se pueden anular más. Pero ya se tiene el precedente de que si hay violencia política en razón de género en una elección, se puede anular. Luego hay quienes decían, por ejemplo, ¿qué pasó también en 2021? Se anuló una elección porque se utilizó propaganda religiosa en una campaña y porque un ministro de culto se pronunció a favor y en contra, a favor de un partido político, en contra de otro partido político. Eso generó también que se anulara una elección porque se vulnera el artículo 130 de la Constitución, ¿no? Donde está prohibido que se pronuncien en asuntos políticos los ministros de culto durante un proceso electoral. Y es un tema grande, ¿no? A discusión. Y no es una sentencia que vale mucho la pena revisarla porque en la mayoría de los países en el mundo, pues los ministros de culto se pueden pronunciar y no pasa nada. En México no, en México es una restricción constitucional, que quizás sea contraria a tratados internacionales, pero es una disposición que está en la Constitución y mientras esté en la Constitución se tiene que atender, ¿no? Ese tema también generó muchísimo pensamiento crítico, muchísima discusión, pero el hecho es que en el 2021 se anuló también una elección, porque se vulneró el 130 de la Constitución, ¿no? Y se utilizaron símbolos religiosos y propaganda religiosa durante una campaña y se anuló la elección. Pues son 2 precedentes que tenemos muy claros para el 2024. Cualquier partido político, cualquier candidata o candidato sabe que se puede anular una elección por violencia política en razón de género o que se puede anular una elección también por que se utilice propaganda religiosa durante las campañas. Y va a seguir la discusión, van a ver. Y a lo mejor alguna vez, ¿no? En el futuro, pues dice el Poder Legislativo, las legisladoras y los legisladores, pues vamos a quitar la restricción constitucional del que tienen los ministros de culto de no pronunciarse durante las campañas. Como sucede en otros países del mundo, bueno, en un futuro a lo mejor tenemos esa reforma constitucional, pero si hay discusión, si no hay discusión, pues van a seguir las cosas como están. Entonces, por eso les digo, este tema parece complejo, como que uno dice, bueno, pues es mejor generar discusión que no, pues luego empezamos con esas dudas, ¿no? Pero no, es mejor generar discusión o no. Ahora, en este diplomado de epistemología van a haber muchos temas relacionados con la discusión, pero después, para saber quién tiene razón, es cuando nos ayuda la ciencia. Y cuando nos ayuda la ciencia, pues, no, es que él dice este punto, y la otra persona dice el otro punto. Ya se generó la discusión, ya está el pensamiento crítico del que nos hablaban los griegos. Pero ahora, ¿quién tiene razón? Ese es el sentido, ¿no?, de este diplomado. ¿Quién tiene razón? Es lo que dice la epistemología. Conforme a la epistemología, ¿quién tiene razón? El que pueda acreditar que lo que está diciendo es cierto. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Pues con todos los avances de la ciencia. Y cuando llegamos al derecho, pues ¿quién tiene razón? El que presente las mejores pruebas. Con el avance de la ciencia. Y las pruebas también van directamente relacionadas con el avance de la ciencia. Actualmente, pues tenemos videos, ¿no? USBs, una serie de pruebas, pues que antes ni nos imaginábamos que iban a existir. Y ahora sí, pues lo que se publica en redes sociales, por ejemplo, puede ser una prueba, ¿no? Entonces, los avances de la ciencia han llegado hasta crear la figura esta de redes sociales y las redes sociales pueden ser una prueba para acreditar determinada situación. Entonces nos dicen, los griegos no tenían todas estas herramientas, pero nos dicen, ¿quién va a tener razón? El que llegue a la verdad.
o el que se acerque más a la verdad, porque a lo mejor nadie tiene la verdad 100%, pero uno está más cercano a la verdad que el otro. Pero muchas veces, muchos asuntos, por lo menos en el derecho, se resuelven solamente con pruebas indiciarias, porque ni una parte ni la otra parte tienen la prueba idónea, pero el juez o la jueza tiene que resolver. ¿Cómo va a resolver? A ver, este me trajo pruebas indiciarias y el otro también indiciarias. Yo ya investigué por mi parte, no tengo la prueba idónea, pero tengo que resolver. Nunca van a escuchar un juez que diga, no resuelvo el asunto porque no hay pruebas. Lo tiene que resolver. ¿Cómo lo va a resolver? Pues con el que llegue, se acerque más a la verdad, porque es la ciencia del derecho. Si estuviéramos en otras ciencias exactas, pues no hay problema, ¿no? Pues dos más dos son cuatro y punto, nadie lo va a poder negar, pero es una ciencia exacta. O por ejemplo esta, ¿no? También si vamos, como les decía, al doctor y nos arrojan análisis clínicos, pues esa también es una ciencia exacta. ¿Cómo puede decir, ay, no me subió el azúcar? Pues ahí está la evidencia. Esa es exacta. Pero en el derecho muchas veces no vamos a tener la evidencia, perdón, exacta. No es una ciencia exacta. Y nos pueden llegar con unos argumentos, con otros argumentos, y nadie con la prueba idónea, pero se tiene que resolver. Así ha sucedido, por ejemplo, en los casos más importantes que ha resuelto el Tribunal Electoral, como son las elecciones presidenciales del 2006 y de 2012, nadie llegó con las pruebas idóneas. El que quedó en segundo lugar en el 2006 no llegó al tribunal con una prueba que nos dijera, mira, por esto, tribunal, tienes que anular la elección. Así, esta es la prueba idónea. Nunca llegó la prueba idónea. Llegaron muchísimas pruebas, más de 10,000. Pero una prueba idónea que nos dijera, mira, por esto ganó el primero y perdió el segundo. Si no hubiera sucedido esto, gana el segundo. No llegó esa prueba. Sí llegaron que se afectaron estos temas, que hubo problemas en las casillas, hubo problemas en medios de comunicación, ¿no? Quizá hubo más dinero en las campañas del que tenía que haber, etcétera. Pero a ver, dime por qué, por esto te ganó el primer lugar y por esto tu segundo lugar hubieras quedado en primero, no llegó la prueba. Sí llegaron una serie de inferencias que se tenían que revisar, una serie de pruebas que se tenían que revisar, pero la prueba idónea no llegó. Hay otras ciencias que sí la tienen, ¿no? Como les digo, vamos al doctor y el doctor nos va a decir, ¿tienes esto o no tienes esto? Punto. Y no hay para dónde hacerse, es una prueba idónea. O los ingenieros automotrices dicen, no, pues si creamos esta nueva tecnología, el coche va a tener mejores frenos y frena mejor. Y no hay forma que alguien nos diga, no frena mejor ese coche, claro que frena mejor. Hay pruebas científicas que dicen, mira, a ver, acelera hasta 100 y vas a ver, frena en 3 minutos o 2 minutos o 1 minuto o medio minuto, lo que esté, y va a frenar en menos distancia. Pero el derecho no es así. El derecho es mucho más complejo y el derecho, pues hay que buscar muchas cosas, hay que ver los argumentos, hay que discutirlos, luego hay que ver qué es real y qué no es real, qué se dice y qué se acredita conforme a la ciencia. Por ejemplo, otro ejemplo, la elección presidencial del 2006. Todo el mundo, bueno, los que estuvimos en esa elección hace muchos años, pues deben de recordar, ¿no? Esa famosa frase de voto por voto, casilla por casilla. Que el que quedó en segundo lugar, ahora nuestro presidente de la República, llegó al tribunal electoral y le dijo voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué es eso? Pues abre todos los paquetes del país y vuelve a contar todo, ¿no? Y después el tribunal no lo hizo y se cuestionó al tribunal por qué no abrió todos los paquetes del país, ¿no? Pero en la demanda, ¿qué creen que decía? No abras todos los paquetes en el país. Pues, ¿cómo está la cosa? Los medios de comunicación dijeron voto por voto, casilla por casilla. Pero llegan las demandas y no piden voto por voto, casilla por casilla. Entonces, ¿por qué el tribunal iba a abrir todos los paquetes si el segundo lugar llegó al tribunal y le dijo no abras todos los paquetes? Entonces vean cómo, pues luego la teoría
Ya en la realidad, ya en la práctica es muy distinta. Y pues claro, el segundo lugar llegó al tribunal y le dijo, no abras todos los paquetes porque tenía muy buenos abogados, el segundo lugar. El que es ahora nuestro presidente, ¿no? Porque otra cosa así que sucedió en México, que no sucede en todos los países en el mundo, pero esos dos candidatos, esa elección tan cuestionada, la del 2006, pues a lo mejor en el 2006, precisamente cuando se impugnó esa elección, nadie se imaginó que los dos iban a ser presidentes en México. Y los dos fueron presidentes en México. Primero uno y luego el otro. Pero esos dos, en la elección más cerrada en la historia de nuestro país, presidencial, los dos fueron presidentes. Primero uno, luego el otro. Bueno, ¿y por qué no llegó y dijo el segundo lugar, ábrame todos los paquetes? Porque tenía buenos abogados y los abogados le dijeron, a ver, candidato, ¿por qué vamos a abrir en Tabasco paquetes si ganó en todos los distritos? ¿Y por qué vamos a abrir paquetes en Chiapas si ganó en todos los distritos? ¿Y por qué vamos a abrir paquetes en la Ciudad de México si casi ganó en todos los distritos? Me dijeron, no, candidato, donde ganó no vamos a abrir paquetes. Y dijo el candidato, no, pues sí tienes razón. Si gané todo Tabasco, ¿para qué pedimos recuento de votos en Tabasco? Pues no pidieron recuento de votos en Tabasco. Pero en la ciudadanía quedó la idea de no se abrieron todos los paquetes, ese INE no abrió todos los paquetes, ese tribunal no abrió todo, nadie le pidió ni al INE ni al tribunal abrir todos los paquetes. Sí se abrieron, fíjense, paquetes en 220 distritos de 300. Eso sí, que fue lo que pidieron los partidos. Abran paquetes en 220 distritos del país, o sea, no haga cualquier cosa, ¿eh? Habría que ir a 220 distritos. Abrir paquetes en los 220 distritos, en unos distritos 500 paquetes, en otros 400, en otros 300, en otros 200, pero en los 220 distritos había que abrir paquetes. Y se abrieron los paquetes en los 220 distritos. ¿Y de dónde salió personal para ir a 220 distritos? A ver, imagínense, que llegue un partido a un tribunal y le diga, ve a 220 distritos a contar boletas. Pues nomás para eso necesitamos 220 personas en el tribunal que puedan ir, que tengan las atribuciones y las facultades para abrir paquetes en 220 distritos. Y recursos materiales, humanos, económicos, todos los que quieran, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues le dijo el presidente del tribunal electoral en ese tiempo al presidente de la Suprema Corte, necesitamos que nos auxilies, que nos apoyes, porque no tenemos el personal necesario en el Tribunal Electoral. Necesitamos personal del Poder Judicial Federal. ¿Y saben quiénes fueron a abrir paquetes en el 2006? Juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados, colegiados de circuito. Ellos volvieron a contar los paquetes en la elección presidencial del 2006, con todo este tema del pensamiento crítico, de la discusión y de que en un resultado tan cerrado, pues se tendrían que abrir esos paquetes necesariamente. Y como no había los recursos materiales, humanos, etcétera, para que lo hiciera el Tribunal Electoral en 2006, pues nos auxilió el Poder Judicial Federal, vía un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ese es pensamiento crítico. El tribunal podía haber dicho, no, pues no tengo el personal, no abro paquetes. O por ejemplo, otro caso, ya me estoy metiendo otros temas, pero ya nomás con eso termino. Otro caso, se impugnó la elección presidencial en el 2006, todos lo sabemos. Vino el segundo lugar y le dijo al tribunal, quiero que se anule la elección presidencial. Y uno revisaba en la ley, en el 2006 no había causal de nulidad para anular la elección presidencial. La ley decía, se puede anular la elección de diputaciones, se puede anular la elección de senadurías, pero no se podía anular la elección de presidencia de la República porque no había una causal en la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que el legislador y las legisladoras no querían que se anulara la elección presidencial, quizá porque al anular una elección de esta importancia, pues podría haber problemas económicos, sociales, lo que ustedes quieran. Entonces el legislador dijo, vamos a poder anular una elección de senadurías, una de diputados, pero no de la presidencia. Entonces también el tribunal, si no hubiera aplicado un pensamiento crítico, hubiera dicho,
pues no voy a admitir ninguna de las 360 demandas que llegaron en el 2006, no voy a admitir ninguna porque no se puede anular la elección. ¿Y por qué no se puede anular? Porque la ley dice que no, porque no hay causal de nulidad. Entonces, ¿para qué las admito, las estudio y las resuelvo? Pero el tribunal dijo, no, pues es un resultado muy cerrado, hay que darle certeza al proceso. Entonces el tribunal no aplicó la Constitución, la ley, aplicó la Constitución. Y el tribunal dijo, pues si yo voy a declarar la validez de la elección, porque así lo dice la Constitución, pues en automático me está diciendo la Constitución, aunque no textualmente, que si voy a declarar la invalidez, pues también puedo declarar en su caso la invalidez. Y como puedo declarar la invalidez de la elección presidencial, pues voy a admitir todas las demandas y las voy a resolver, haciendo una interpretación constitucional. Lo que no sucedía en los 80s, ni en los 70s, ni en los 50s, ni en los 30s, en todo el siglo pasado, lo que empezó a suceder de 1994 para acá, pues lo hizo el Tribunal Electoral en el 2006, generando pensamiento crítico. Porque era muy fácil decir, no admito demandas, porque no hay causal de nulidad. Y era muy fácil decir, y tampoco voy a hacer recuento porque no tengo personal suficiente, etcétera, lo que sea, pero se hizo al contrario, buscando, ¿no?, las formas. Y claro, todo esto obviamente pues, se discutió muchísimo, se llegaron a acuerdos, inclusive se buscó al Poder Judicial Federal para que apoyara al Tribunal Electoral, pero todo esto pues sigue siendo, ¿no?, lo que empezamos a revisar, pensamiento crítico. Si el Poder Legislativo no tuviera pensamiento crítico, pues no tendría reformas nuestra Constitución y no tendríamos nuevas leyes ni nuevas instituciones. Pero el pensamiento crítico crea nuevas leyes, nuevas instituciones. Ahora también esta discusión que es el pensamiento crítico, pues lo que dice la epistemología es, ¿sabes qué? Pues para que tú resuelvas todos estos temas y para que sus discusiones lleguen a una conclusión, necesitamos ver quién tiene la verdad. Necesitamos ver quién dice la verdad. Los griegos no tenían las herramientas para muchos casos. Como les decía, si llegaban ahí con los griegos una persona y les decía, la tierra es redonda, pues ahí se iba a quedar con su teoría. Y a lo mejor se iba a discutir, pero nadie le iba a creer, porque no tenía la herramienta suficiente, no había avances de la ciencia para que esa persona dijera, miren, lo que estoy diciendo es la verdad, y siempre vivimos en el error. Ya después fue avanzando, lo van a ver en otras sesiones, van a ver cómo los filósofos y la ciencia fue avanzando, hasta que llegó el momento que llegó una persona, dijo, la Tierra es redonda, y lo pudo comprobar. Y eso que estaba en un error durante miles y miles de años, se pudo acreditar, se dijo, es cierto, está comprobado científicamente, y entonces ya podemos afirmar científicamente que la Tierra es redonda, y de ahí para acá. Eso es pensamiento crítico y eso es epistemología. Y en el derecho, pues para eso tenemos, ya lo van a ver en otra sesión también, pues un sistema probatorio. Ah, ¿me estás diciendo que esto es lo que sucedió? En cualquier materia del derecho, preséntame la prueba. Científicamente, yo para decirlo científicamente, esto es lo que sucedió, necesito una prueba, por lo menos una, a lo mejor más, pero de entrada necesito una prueba idónea. Y que esa prueba idónea me diga, mira, aquí está la prueba de lo que te estoy diciendo, es cierto, ¿no? Si no, va a ser muy complejo de resolver ese asunto. Ahora hay asuntos en el derecho, también, ojo, que no se necesitan pruebas. Como este tema también, ¿no? Del control constitucional. Si llega una persona aquí al tribunal y me dice, esta norma es contraria a la Constitución, pues no necesito que llegue con una prueba. Simplemente yo tengo que revisar esa norma y tengo que revisar qué dice la Constitución. Y ya no necesito pruebas. Al revisar qué dice la Constitución, veo si esa ley es conforme a la Constitución o de plano esa ley es contraria a lo que dice la Constitución y se va a inaplicar esa ley por ser contraria a lo que dice la Constitución. Entonces, hay casos con pruebas, hay casos sin pruebas. Finalmente, aquí en el pensamiento crítico se nos dice, pues obviamente, ¿no? Tenemos una voluntad de trabajar. El pensamiento crítico, pues nos hace trabajar más. Como les decía, si yo presento un trabajo de investigación, todos me dicen que está bien, voy a trabajar menos.
Pero si todos me dicen, oye, corrígele esto, corrígele aquello, corrígele también esto, pues voy a trabajar más fuerte, como dice este filósofo, pero voy a tener un mejor documento. Eso es seguro, porque estoy tomando pues todas las opiniones de mis compañeras y de mis compañeros que van a generar un nuevo documento, ¿no? Entonces, es la parte importante de la epistemología. Primero, generar nuevo conocimiento y luego ver el conocimiento científico, ¿no? Es la otra parte. Ver que efectivamente eso que estoy diciendo se puede acreditar, ¿no? De alguna forma con el pensamiento científico. Una cosa es lo que creemos y otra muy distinta, lo que es cierto. Y en esa inter están las pruebas. Yo creo esto y entonces en todos lados me van a decir, bueno, eso es lo que tú crees, pero yo creo lo contrario. ¿Quién va a tener razón? El que pueda acreditar con los avances de la ciencia que es cierto lo que está diciendo. Y lo va a acreditar necesariamente pues con alguna prueba, ¿no? En eso consiste, ¿no? Pues estas sesiones de la epistemología y de ir rompiendo poco a poco paradigmas y modelos mentales. Esto también lo van a ver muchos filósofos actuales que dicen, hay que romper paradigmas, hay que romper modelos mentales, hay que perfeccionar todo. Cuando nos íbamos a imaginar también, pues que, por ejemplo, ¿qué les digo? Estamos 2023, en el 2040, pues todos los coches van a ser eléctricos. Casi, casi se los puedo asegurar. Que en el 2040 todos los autos van a ser eléctricos. Eso es romper modelos, paradigmas, pues además se está acabando el petróleo, pues algo tenemos que inventar. Entonces, eso quiere decir, pero también hay que comprobar científicamente que lo mejor en la ingeniería automotriz es crear coches eléctricos y dejar los coches de combustión. Todo esto nos los va generando siempre la epistemología, pero lo que llama mucho la atención es que esto ya lo estaban, como vemos aquí en la lámina, ya eran reflexiones analíticas y críticas del origen socrático. El origen socrático, y siempre que escuchen Sócrates, siempre que escuchen la dialéctica de Sócrates, es esto que hemos estado platicando el día de hoy, discutir los temas. Sócrates, ¿no? En la antigua Grecia, Platón, como se los decía, decían hay que discutir los temas. Y entonces nace esta figura, la de la academia. ¿Qué quiere decir academia? Academia quiere decir que es una escuela filosófica idealista de la antigua Grecia. La academia quiere decir, bueno, vamos a formar una escuela, vamos a reunirnos todos en esa escuela y vamos a discutir los temas. ¿Cómo nació esa escuela? No como la que tenemos actualmente, que llega un profesor y están los alumnos y las alumnas. La antigua escuela, todos eran profesores, especialistas, y se discutían los temas. Y entonces en la antigua Grecia dijeron, pues vamos a crear esta figura de la escuela. Y en esta escuela vamos a crear una academia donde se van a discutir una serie de temas. Seguimos en lo mismo, ¿no? Pasaron los siglos y seguimos en lo mismo, una escuela, una academia donde se van a discutir los temas. Aquí pues nació, ¿no? La Academia de Atenas, se caracteriza por la vuelta al método socrático mediante el empleo de la ironía, la interrogación y la duda. O sea, llega una persona y entonces la empezamos a cuestionar. Ah, tú dices esto y ¿por qué lo dices? Y justifícamelo. ¿Y por qué está bien? Y a lo mejor no tienes razón. Y todas esas preguntas que de entrada podemos pensar que es un ataque, no, son preguntas para generar nuevo conocimiento y para generar mejor conocimiento. Entonces, por eso, por ejemplo, en cualquier otro tema, pues si se discute, vamos a llegar a un mejor conocimiento. Estos temas, pues de entrada, los que lo tienen que conocer muy bien, son las legisladoras y los legisladores, porque son los que crean las leyes de todas las materias y de todo. Si no tenemos ley, entonces ¿cómo nos vamos a regir o basar? Y los que crean las leyes son las legisladoras y los legisladores. Y obviamente ellos, pues no son un diputado no puede saber todas las materias. Imposible. Pero sí tiene que aprobar todas las leyes de todas las materias.
Entonces necesitan estar muy bien asesorados, hacer todas estas interrogantes, hacer todas estas discusiones, y luego ya viene otro tema que van a ver en otra sesión que se llama, ¿no? Parlamento abierto. Ojalá, ¿no? Nuestras nuevas diputadas y diputados, los que tengamos en el 2024, pues generen y abran nuevamente las puertas a la figura esta del Parlamento abierto. ¿Qué quiere decir esto? No, pues voy a aprobar una norma fiscal, pues tienen que venir aquí todos los especialistas en fiscal, ¿no? Los que litigan fiscal, ¿no? Los que crean leyes fiscales, ¿no? Los que resuelven asuntos fiscales, los que tienen problemas fiscales, los académicos que hablan de la materia fiscal, impuestos, lo que ustedes quieran, todos tienen que venir aquí y dar su opinión, porque resulta que yo como legisladora o legislador voy a aprobar una nueva reforma fiscal. Y como yo no soy especialista, tienen que venir aquí los especialistas. Eso hacían en Grecia. Que vamos a discutir un tema. Invita a los especialistas. Discutan los temas con los especialistas. Si no, pues ¿cómo lo vamos a hacer? En una reforma electoral igual. Si no invitas al INE y al Tribunal Electoral en una reforma electoral, te vas a equivocar. ¿Quiénes organizan los procesos electorales? Pues los institutos. ¿Quiénes revisan los procesos electorales? Pues los tribunales. Pues tienes que invitarlos. Si vamos a hacer una reforma electoral, tienes que invitarlos. ¿A quién más tienes que invitar? Pues a los que llevan los procesos electorales. Tienes que invitar a partidos políticos, obviamente. Tienes que invitar a especialistas, ¿no? Académicos en materia electoral. Y no solamente en México, pues pregunta cuáles son los modelos electorales en otros países del mundo e invítalos también a discutir el tema electoral. O sea, nos los están diciendo los griegos hace miles de siglos, y luego resulta que nuestros legisladores y legisladores aprueban una ley que muchas veces ni leyeron. Entonces, ¿dónde estamos? Hay que leerla, hay que discutirla, hay que invitar a los especialistas. Todos sabemos que la legisladora o legislador nos representa, pero no conoce todos los temas. Entonces hay que generar el pensamiento crítico. Voy a hacer una reforma a la Constitución en materia eléctrica, pues que vengan los especialistas y que se genere la discusión. Y unos van a decir, hay que reformar la Constitución en este sentido, otros van a decir, no, hay que reformarla por acá, por allá, porque en Francia sucede así, y en Inglaterra sucede así, y en México tiene que suceder así. Bueno, tiene que discutirse y llegarse a aprobar una nueva norma, pero discutida por todos. Por eso también, pues van a ver que en muchos países del mundo, y México, ojalá no sea la excepción, pues está hablando ya de un parlamento abierto, de que las legisladoras, los parlamentarios, pues tomen decisiones, pero con la información suficiente. Que vayan los especialistas y que discutan los temas. Y si hay una discusión fuerte, no importa. Eso es mejor, porque va a generar nuevas ideas y va a generar una nueva legislación mucho más eficiente. Ahorita seguimos en el tema, ¿no? De cualquier cosa, hasta dónde vamos, hasta dónde llegamos y cómo lo reformamos, pero los especialistas son los que nos van a decir exactamente lo que está sucediendo y lo que mejor puede funcionar. Ahora, claro, cuando llegan especialistas, pues también nos van a decir, tú me estás diciendo que esto es mejor, y ahí entra la epistemología también, pues es mejor, a ver, demuéstrame por qué es mejor. No nomás me lo digas, demuéstrame con pruebas idóneas, con documentos idóneos o lo que sea, por qué tú dices que esto es mejor. Entonces, que no solamente quede en una creencia, que llegue ese especialista y me diga, mira, aquí está la evidencia que si hacemos esto, va a funcionar mejor. Entonces, esa es la idea de la epistemología, y obviamente la epistemología se aplica en todas las materias. Demostrar que algo que estamos diciendo puede funcionar y puede ser mejor, pero con una calidad científica suficiente, ¿no? A lo mejor un día llega un legislador y le dice a toda la asamblea, ¿no? O a todo el Congreso de la Unión, ese legislador, ¿saben qué? Ahora todos los transportes en la Ciudad de México van a ser eléctricos y vamos a quitar todos los de combustión, pero tiene que llegar con evidencias de que eso es mejor para toda la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y tiene que demostrarlo. Y luego tiene que decirnos, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer con todos
¿no? Medios de transporte son eléctricos. Ellos, ¿y cómo le vas a hacer para comprar todos los eléctricos? ¿Y cuál es tu plan? Etcétera. Pero especialista. Y entonces imagínense que se apruebe una ley en la ciudad cuando diga todos los medios de transporte serán eléctricos. Puede suceder así, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México también es la única ciudad, yo creo que en el país y en muchos otros países donde hay cobertura de internet universal. Ya en la Ciudad de México, ninguna persona no puede decir internet porque parque que te acerques, parque que tiene cobertura de internet. Es universal. ¿Qué quiere el presidente de la República? Ya lo ha dicho varias veces, antes de que termine su encargo, que haya internet a nivel nacional. Va a ser muy difícil, ¿no? Porque no es un tema solamente del gobierno, es un tema de que quieran colaborar las empresas privadas, porque es muy caro llevar el internet a diferentes zonas rurales. Pero la idea del presidente es que se vaya diciendo hay cobertura de internet a nivel nacional. A ver si lo logra o no, ya tiene un 75, un 80% de cobertura, pero nos falta el 20 más costoso, porque hay zonas tan lejanas que nos dicen las compañías privadas, ¿saben qué? No me conviene llevar hasta allá el internet, sale carísimo. Pero pues es que también las compañías privadas deben apoyar, ¿no? Al gobierno. ¿Sabes qué? Aquí ganas un dineral, pues con ese dineral que ganas aquí, pues algo de esas utilidades aplícalas para llevar internet a las zonas que no van a hacer negocio. Apoya al gobierno. Veremos si se logra, si se consigue. Ahí están las discusiones. Dicen que sí, dicen que no. Dicen, bueno, dame alguna concesión en pago menos impuestos o qué me vas a dar para que yo lleve internet a todo el país. Y ahí está la discusión. Bueno, pues, algún beneficio fiscal para que yo lleve internet a todo el país y cuando termines la presidencia de la República puedas decir en tu último informe hay internet en todo el país. En la Ciudad de México ya pasó hace varios años, pero ahorita pueden preguntar y en la Ciudad de México hay internet, cobertura en toda la ciudad, ¿no? Y así como esos casos, es lo mismo, todo es pensamiento crítico, pero todos nos deben decir, a ver, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cómo va a suceder? Y tienes que esa creencia volver la realidad. Ahorita la ciencia ha avanzado tanto que cualquier tema se puede, pues, comprobar, ¿no? Científicamente. Por ejemplo, si ahorita le dijera al presidente, usted puede llevar cobertura de internet a todo el país, pues científicamente puede decir que sí, se puede comprobar que sí se puede. Que cueste mucho dinero es otra cosa, pero que se puede, se puede. Ya se puede acreditar algo epistemológicamente, ¿no? Decir, mira, esto que era una creencia, que muchos decían no se puede, sí se puede. Que cueste mucho dinero es otra cosa. Pero de que pueda haber cobertura universal de Internet, pues claro que puede haber cobertura universal en todo el país de Internet. Y luego si nos vamos a la Constitución, pues ¿qué dice la Constitución de Internet? Que es un derecho humano que tienen que tener todas las personas. Entonces, como que es un derecho humano que tienen que tener todas las personas el Internet y resulta que todavía hay un 20% de personas, sobre todo las más humildes con menos recursos, que no se les está dando ese derecho humano, que el Estado mexicano está obligado a otorgarle ese derecho humano a todas las personas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo van, pero pues de eso se trata y les digo, lo más interesante es que todos estos temas, pues nos los platicaron los griegos hace muchísimos tiempos, los griegos crearon la academia, los griegos crearon la escuela, ahí está, y bueno, esa escuela pues debe volverse también un congreso, una asamblea, un parlamento, pues debe volverse una escuela, como dicen los griegos, y todas esas legisladoras y legisladores deben discutir los temas y aprobarlos después con evidencia científica. Pero realmente, por ejemplo, la Cámara de Diputadas y Diputados debería ser una gran escuela donde todos discutan temas para llegar a mejores decisiones. O sea, dejar un poco lo político, que ya sé que cuesta muchísimo trabajo, porque ahí está lleno de políticos, pero dejar un poco lo político, ir un poco a la ciencia, a lo que nos dicen los griegos, y deben ser también las legisladoras y los legisladores, pues una serie de personas que aprueben normas
que científicamente van a funcionar y se puedan acreditar que esas normas científicamente van a tener efectos en beneficio de toda la ciudadanía. Ya sé que a lo mejor ando soñando por ahí, ¿no? Decirle a los políticos, vuélvete menos político y más eficiente, pues luego cuesta mucho trabajo, porque ellos son políticos por naturaleza, la mayoría de las legisladoras y los legisladores, pero pues en realidad los griegos formaban así escuelas, formaban academia, tomaban decisiones para un mejor gobierno en la antigua Grecia. Entonces, esos griegos, pues tenemos que hacer lo mismo, ¿no? En los países ya de la actualidad, y en México no puede ser la excepción, y nuestros especialistas, pues serán las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores, y deben de consultar a los especialistas, deben de generar pensamiento crítico y deben de tomar las mejores decisiones para beneficio de toda la ciudadanía. ¿Qué nos corresponde a nosotros como ciudadanía? Pues votar. Primero, votar en el 2024. Y dos, votar con un voto bien informado. Y créanme que eso de un voto bien informado, pues suena rápido, pero es completamente difícil. Porque yo nada más les pongo así un ejemplo rápidamente. Va a venir el 2024. Por ejemplo, yo vivo en el Estado de México, pero los que viven en la Ciudad de México, en el 2024, les van a dar 6 boletas de la presidencia, senadurías, diputaciones, jefatura de gobierno, diputaciones de la Ciudad de México, ¿no? Y alcaldías. La pregunta es, ¿a esa persona que le den esas 6 boletas, va a conocer muy bien a todas las candidatas y los candidatos de las 6 boletas? A lo mejor, si nos va bien, va a conocer a los candidatos para la presidencia de la República y a los candidatos y candidatas para la jefatura de gobierno. Pero va a conocer a su diputado local, cuáles son las candidaturas para su diputación local. Va a conocer cuáles son las candidaturas para su diputación federal. Pero ojalá vía redes sociales, vía medios de comunicación, todo lo que tenemos actualmente, sí conozca perfectamente bien todas las candidaturas y emita un voto bien informado. Y diga, bueno, yo creo que los que van a hacer mejor trabajo son estas personas y voy a votar por estas personas. Y eso depende de todos, depende de las autoridades electorales, depende de los medios de comunicación, depende del gobierno federal, del gobierno local, pues que la ciudadanía conozca bien a todas esas personas que van a estar ahí para que podamos elegir de alguna forma, pues a las personas que pensemos nosotros que van a hacer el mejor trabajo. Y después empieza lo primero, que lo primero parece que es lo más fácil y se ha vuelto lo más complejo. Fíjense, desde que nació el INE en 1990, lleva una estadística muy puntual. Y la estadística del INE de 1990 a 2023, ¿cuántos años son? 33 años. Nos dice que las ciudadanas y ciudadanos mexicanos salimos a votar solamente el 50%. Y el otro 50% no salimos. Desde hace 33 años. Y entonces siguen estudios, 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 y aquí sí hay que hacer un pensamiento crítico a fondo, y hay que hacer una discusión a fondo con los especialistas, a ver si alguien nos puede decir por qué sale a votar el 50% y no sale a votar el otro 50%. Porque no es tema de generación, es tema de 33 años, desde que está el IFE y ahora el INE, donde las estadísticas marcan, en promedio sale el 50%. Hay elecciones de gobernaturas donde todavía sale 32 o 33% nada más. El récord que tenemos es 64%, bueno, 63% en las elecciones presidenciales. Y por ahí hubo una elección en Yucatán que creo que el 69%. Es lo más. Y también nos dice el INE que todos tienen credencial y todas tienen credencial. También nos dice el INE que todas están en la lista nominal y todos están en la lista nominal. También nos dice el INE que se le pierde a una ciudadana, a un ciudadano su credencial y van inmediatamente otra vez al INE a que les den otra y se las da. Entonces la credencial sí las tenemos todos y todas, pero no, la mitad no salimos.
Y entonces, pues hay diferentes estudios. Unos dicen, fíjense, es que siempre ganan los mismos. Pues ¿para qué voy a votar? Siempre ganan los mismos. Ese es un estudio. Otro estudio, ¿por qué siempre ganan los mismos? Porque los que salen a votar, fíjense lo que les voy a decir, los que salen a votar es la militancia de los partidos políticos. Por eso siempre son los mismos. Por ejemplo, imagínense, en Colima, pues que un partido político tiene de militancia y simpatizantes el 20% de la lista nominal. Son militantes y simpatizantes. Otro partido político no tiene el 20, tiene el 10, ya va el 30. Otros dos partidos políticos tienen el 5, cada uno, de militancia y de simpatizantes. Ya va el 40. Entonces, si sale a votar en Colima en la próxima elección, el 40% de la lista nominal salieron los militantes y simpatizantes de los partidos políticos. Y la pregunta es, ¿y la sociedad en general y la ciudadanía en general, dónde quedó? No salió a votar. Entonces, luego, ¿qué piensan los partidos políticos? No, pues así está bien. Si yo tengo el 20, pues yo no quiero que salga la ciudadanía a votar, porque con mi 20 gano. Cuando salga la ciudadanía a votar, entonces sí, quién sabe si vaya a ganar o no. Entonces yo estoy así tranquilo con mi 20 y mejor que nada más salgan los partidos políticos, su militancia y su ciudadanía a votar. Y entonces lo que dice la ciudadanía, ¿para qué salgo si ganan siempre los mismos? Es que ganan siempre los mismos porque no saliste a votar. Por eso ganan siempre los mismos. ¿Y quiénes son siempre los mismos? Los partidos políticos, y ustedes los conocen muy bien a los partidos. Un día un candidato está en uno, luego en otro y luego en otro. Pero siguen saliendo a la militancia a votar. Y los partidos políticos dicen, pues no es mi problema y yo encantado de la vida porque si tengo el 20 en Colima, pues ya gané. Lo que no quiero es que salga la ciudadanía. Porque ahí sí no sé por quién va a votar la ciudadanía. Entonces mejor que no salga. Y entonces en México les hacemos caso y pues 50% y 50 y 50 y 50. Y hay estados, les digo, 32, 33, 35. Pero ¿qué sucedería en México si un día sale el 90? ¿Saben qué? Todas las encuestas, todos los pronósticos, todas las estadísticas de los partidos políticos fallarían. Porque ellos se basan en un 50%. Y está bien su base, porque tiene 33 años esta base. Pero el día que le digan al partido, imagínate que le digan a un partido, al que quieran ahorita, en el 90, en el 2024 va a salir el 90%. Ahí sí todos los partidos dicen, ahora sí, quién sabe quién va a ganar. Porque nuestro 50 de siempre se va a subir al 90. Ahí sí, quién sabe quién va a ganar. ¿Me entienden? Pero va a salir el 90% en el 2024. Pues todas las estadísticas dicen que no. Todas las estadísticas dicen que como es una elección presidencial donde más sale la ciudadanía a votar, vamos a estar en el 60 al 64. No más. Pero si le pegamos al 80, al 90, entonces sí, todas las encuestas se van para abajo inmediatamente. Pero pues falta que la ciudadanía diga vamos a salir a votar. Y fíjense, el 100% tiene su credencial, pero deben de tener también motivos suficientes. Ahora, ¿el INE hace buen trabajo o no? Pues ustedes vayan a la casilla y piensen tres cosas. ¿Está cerca la casilla de su casa? ¿Estaba abierta la casilla cuando fueron? ¿Estaban sus boletas? ¿Aparecía su nombre en la lista nominal? ¿Contaron sus boletas en esa casilla? Si se cumplen con esos 5 puntos, hizo muy bien su trabajo el INE. Ahora, ojo, los votos no los cuenta el INE. Ya con eso terminamos porque se nos acaba el tiempo. Ya seguimos en otra sesión. Ya ven que yo me cambio de temas, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. Pero a ver, el voto, con eso terminamos. El voto no lo cuenta el INE. El voto lo contamos nosotros. En muchos países del mundo, el voto lo cuenta el gobierno. En otros países del mundo, el voto lo cuentan instituciones autónomas. En México el voto lo cuentan nosotros. Cuando vayan en el 2024 a su casilla, busquen a un funcionario del INE, no van a encontrar a ninguno. No hay nadie.
Busquen a alguien del Tribunal Electoral, tampoco van a encontrar a nadie. Busquen a alguien de la Suprema Corte, no hay nadie. De la FEPADE, tampoco hay nadie. Alguien del gobierno, no. ¿Quiénes se van a encontrar? Su vecina, su vecino. Ellos van a llenar las actas, ellos las van a firmar, ellos van a abrir las urnas, ellos van a contar los votos y ellos van a decir afuera de la casilla quién ganó y quién perdió y cuántos votos tuvo cada partido. Somos nosotros. ¿Nos están vigilando a nosotros el día de la elección? Sí. ¿Quién nos vigila? ¿El INE? No. ¿Quiénes nos van a vigilar el día de la elección si a ustedes les toca ser presidentas o presidentes de casilla? ¿Quiénes los va a vigilar? Los partidos políticos. ¿Cuál? Todos. Entonces, es una elección que la contamos la ciudadanía y la revisan los partidos políticos desde la casilla. Ahí están todos los partidos. Cuando contemos nosotros como ciudadanas o ciudadanos los votos, va a ser enfrente de todos los representantes de los partidos políticos. Entonces eso de que el INE no, pues es que no fue el INE el que los contó, fue la ciudadanía. ¿Quién llenó el acta? La ciudadanía. ¿Quién firmó el acta? La ciudadanía. ¿Quién dijo este ganó, este perdió? La ciudadanía. Ya después viene todo el trabajo, ¿no? De las instituciones, pero el voto lo recibe la ciudadanía y el voto lo cuenta la ciudadanía frente a todos los partidos políticos que participaron en esa elección y si hay candidaturas independientes, también tiene representante la candidatura independiente en la casilla. Entonces las dejo ahí de tarea como pensamiento crítico. ¿Por qué nomás salimos la mitad? Y la otra mitad, pues puede tener sus razones, ¿eh? Y buenas razones, pero nos las tiene que decir, aplicar el pensamiento crítico, aplicar la discusión, y esos que no salen nos tienen que decir por qué no salen para hacer más eficiente el sistema. ¿Cuál es el problema? ¿La casilla está cerca? Sí. ¿Están tus boletas? También. ¿Hay un buen horario? Pues de 8 a 18 horas, pues yo creo que sí te da tiempo, ¿no? ¿Cuándo es? En domingo. Entonces, ¿cuál es el motivo? Que siempre ganan los mismos, pues entonces hay que discutirlo y decir, oye, pues siempre ganan los mismos, pues porque son los partidos políticos los que van a votar, los que mandan a su militancia y mandan a sus simpatizantes a votar. Entonces hay que ver eso y ver cómo solucionamos el problema. ¿Y qué creen? Este pensamiento crítico, un grupo de ingleses ya vino a México y lo estudió. ¿Y qué creen que nos dijeron? Algo que no se imagina. Este grupo de ingleses vino a México y dijo, ¿saben qué? ¿Saben cómo van a subir su afluencia de votación en una elección? Y uno dice, ¿cuándo? Cuando sean mejores los partidos, no. Cuando tengamos mejores candidaturas, no. Cuando tengamos candidaturas ciudadanas, tampoco. ¿Cuándo va a salir la gente a votar? Cuando el voto sea electrónico. ¿Cómo ven? Nos dijeron, cuando podamos votar desde el celular, desde la tableta, desde la computadora, en México pueden llegar hasta un 90% de participación. Entonces luego pensamos, no, es que necesitamos un gran candidato que jale a la ciudadanía y por eso sí salgo a votar. Yo así pensaba, ¿no? Cuando tengamos un candidato ciudadano, no de partido, sino ciudadano o ciudadana muy bueno, va a salir la ciudadanía a votar. Y llegaron los ingleses y nos dijeron, no, cuando tengan voto electrónico y la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, puedan votar desde su celular, de su tableta, de su computadora y tengan una semana para votar, van a votar. Pues ya veremos, ¿no? Se trató de incorporar el voto electrónico para 2024, no lo logramos. Hay que volver a generar estas discusiones que dicen los griegos para lograr el 27. Y a lo mejor en una de esas tienen razón los ingleses. Y en el 2027, capaz que platicamos que salió a votar pues el 80% de la ciudadanía, 90%. Entonces vean cómo es una ciencia, la tecnología y el problema de que no salimos a votar, ahora resulta que es la tecnología. No sabemos, ¿eh? Les digo, es una teoría que no se ha comprobado, o sea, hablando de epistemología, esa es una creencia de los ingleses en México, de un grupo, ¿no? De investigadores. Pero a lo mejor esa creencia se vuelve verdad, a lo mejor esa creencia no se vuelve verdad. Para saber, pues primero tenemos que aplicar un sistema donde desde mi computadora pueda votar. Si aplicamos ese sistema y si para el 2027, como dice nuestro presidente, va a haber internet en todo el país,
gratuito y hay computadoras públicas para las personas que no tengan computadora personal, pues en una de esas vota el 80% en el 2027. Ya veremos si llegamos al voto electrónico, si el voto electrónico puede ser vía una computadora o un celular y no en una urna electrónica, sino ya sea directo desde la computadora, y ya veremos si se cumplen esas dos condiciones, pues en una de esas sí tenemos una votación del 80%, que nunca hemos llegado en el 70%, ¿no? Les digo, llevamos 3 elecciones presidenciales donde salimos a votar 63%. Ya veremos en el 2024 si le subimos al 63%, si le bajamos, porque parece broma, pero hay 3 presidenciales con 63%, ni 62 ni 64, 63%. Ya veremos en el 2024 si le pegamos otra vez al 63 o si ojalá lleguemos, aunque sea al 70, ¿no? Para un 70 ya podríamos hablar de que quizá la mitad eran militantes de partidos y la otra mitad era ciudadanía, ¿no? Que no pertenece a ningún partido, pero que salió a votar. Bueno, todos esos temas son de pensamiento crítico. Por lo pronto ahí les dejo el tema. Les digo, voy a tener otra sesión con ustedes, no sé exactamente cuándo es, pero bueno, ahorita vimos pocas láminas, pero si a alguien le interesa tener toda la presentación, con todo gusto escriban en mi correo electrónico dario.mora@te.gov.mx. Si no, en la siguiente sesión, que va a ser creo que la próxima semana, pues también yo les hago llegar estas láminas de hoy y las que veamos la próxima semana. Por lo pronto, de verdad les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Los felicito porque están haciendo un esfuerzo adicional. O sea, ustedes todos, todas y todos ustedes, pues tienen ya un pensamiento crítico. Porque estar aquí es un esfuerzo adicional. Habla de su pensamiento crítico, habla de que van más allá de lo que ya tenían. Nadie los está obligando a estar aquí, están aquí, seguramente tienen muchas actividades, pero estuvieron aquí en esta sesión, entonces habla muy bien de todas y todos ustedes eso. Las felicito y los felicito y ojalá nos veamos pronto en una siguiente sesión, que tengan una excelente semana y también le agradezco mucho a la ingeniera Kenia Hernández y a la maestra Mónica Guerrero que le dieron seguimiento a esta presentación. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego, excelente semana. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hugo, ¿no? Gracias, Ricardo, Héctor, Alan.